Más allá de que Estados Unidos tenga avanzadas aeronaves militares, enormes portaaviones, poderosas armas de artillería y bombas y munición de sobra, la clave de su dominio militar global está en su capacidad de actuar militarmente en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Y esto es gracias a su vasta red de bases militares estratégicamente ubicadas. Desde 2024, se estima que Estados Unidos opera alrededor de 750 bases en el extranjero, distribuidas en más de 80 países cubriendo cada continente del planeta, incluida la Antártida. Para que te des una idea, entre el 70 y el 85% de todas las bases militares fuera de sus fronteras son controladas por Estados Unidos, lo que le da un alcance global mucho mayor que cualquier otro país. Y esto no es un tema de ideologías, es un tema de realidades. Sin embargo, este inmenso poder militar de alcance global trae consigo su alta cuota de controversia. Muchas de estas bases, lejos de ser simples instalaciones defensivas, han generado tensiones locales, protestas y hasta problemas diplomáticos entre los países. En este video recorreremos y analizaremos algunas de las bases militares estadounidenses más importantes y polémicas del mundo, algunas con secretos verdaderamente oscuros. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienes? MyHeritage, nuestro patrocinador de hoy, fue diseñado precisamente para ayudarte a descubrir tus raíces de una manera emocionante. En el colegio todos aprendimos a dibujar árboles genealógicos. Ahora imagina llevar eso a un nivel completamente nuevo con MyHeritage. Solo añades tu información básica, como tu nombre y el de tus antepasados, como por ejemplo tus padres y abuelos, y la plataforma hace el resto. Utiliza su extensa base de datos global para mapear tu linaje y mostrarte conexiones que nunca imaginaste. Aquí estamos hablando de miles de millones de registros históricos públicos. Y permíteme mostrarte mi árbol genealógico. Mira. Aquí están mis tatarabuelos, Francisca y Miguel Amarillas. Miguel Amarillas nació en 1834 y falleció en 1899, un periodo de grandes inventos como la radio, el cine, la dinamita y el automóvil a gasolina de Carl Benz. Y tengo otro ancestro aquí, mira, él se llama Howard Christie Walker y era de Texas, la capital de las armas. Algo fascinante de MyHeritage es su herramienta Super Search, un motor de búsqueda avanzado que te da acceso a más de 20,000 millones de registros históricos públicos. Pero con su tecnología no solo puedes encontrar registros, sino que también descubres conexiones con otros árboles genealógicos a través de la función Smart Matches, revelando familiares que ni siquiera sabías que existían. Además, si tienes fotografías antiguas en blanco y negro o que el tiempo ha maltratado, solo digitalízalas y súbelas a MyHeritage. En segundos, el servicio las restaura, colorea y hasta las anima, permitiéndote ver a tus antepasados en acción. Este es mi abuelo Miguel Amarillas, nacido en México en 1834. Así es, la misma línea temporal cuando los guerreros samurái aún existían en Japón. Explora tu historia con MyHeritage. Haz clic en el enlace en la descripción de este video para empezar tu prueba gratuita de 14 días. Explora, descubre y conecta con tus raíces de una manera única. Primero aclaremos que las bases militares estadounidenses se dividen en dos tipos. Por un lado se ubican las más pequeñas, conocidas como lily pads o locaciones de seguridad cooperativa. Estas son las más discretas, generalmente albergan menos de 200 efectivos y en muchos casos suelen ser solo temporales. Por otro lado están las bases más grandes. Estas instalaciones albergan desde 200 soldados hasta decenas de miles. Y en ciertos casos operan prácticamente como ciudades en el extranjero. Incluso algunas islas enteras están dedicadas exclusivamente a ser bases militares de Estados Unidos. Al mismo tiempo, aunque se estima que existen alrededor de 750 bases estadounidenses en el extranjero, la cantidad de bases fluctúa constantemente, ya que algunas son construidas mientras otras se cierran o son reubicadas. Además, muchas de estas instalaciones son secretas y no se divulgan públicamente, lo que hace que, según muchas fuentes, ni siquiera el propio Pentágono pueda tener una cifra precisa de cuántas bases operan realmente en el mundo. Se calcula que hoy día las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen alrededor de 169,000 soldados en servicio desperdigados alrededor del mundo. Esto es increíble si se considera que, por ejemplo, ese es el tamaño entero de todas las Fuerzas Armadas alemanas en servicio actualmente. No obstante, indiferentemente de dónde estén ubicadas, sean países aliados, enemigos o incluso en territorios ilegalmente ocupados, las bases estadounidenses se han prestado una y otra vez a la polémica. Así que no perdamos más tiempo y empecemos a ver las bases más controversiales. Base aérea de Ramstein, Alemania. Empezamos por el país que más bases estadounidenses tiene en la actualidad, Alemania.
Como podrás adivinar, esto es un vestigio de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la caída del Tercer Reich y la división de Alemania en una parte capitalista y una comunista, Estados Unidos aumentó enormemente su presencia en tierras germanas, ya que era uno de los centros clave de la Guerra Fría. La base aérea de Ramstein, ubicada en el estado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania, es la más importante de Estados Unidos en Europa. Esta es el cuartel general de la Fuerza Aérea Estadounidense en Europa y funciona como el centro de operaciones de un enorme complejo militar que alberga 16,000 soldados estadounidenses y más de 5,400 empleados civiles. Además, muy cerca de Ramstein se encuentra el Centro Médico Regional de Landstuhl, el hospital militar estadounidense más grande fuera de Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo esto, no es sorpresa que Ramstein haya despertado más de una polémica. Durante los últimos años, Estados Unidos ha utilizado esta base como centro logístico para transportar armas y municiones a los rebeldes sirios durante la guerra civil de ese país y también como centro de operaciones para drones que han realizado ataques en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia. El tema es que lo han hecho sin pedirle autorización ni notificárselo al gobierno alemán. Incluso el gobierno alemán ha recibido denuncias de familiares de víctimas de los ataques de drones. A pesar de las quejas de Berlín, la capacidad de Alemania para intervenir es muy limitada, dado que Estados Unidos tiene plena jurisdicción sobre Ramstein debido a acuerdos bilaterales firmados después de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha generado que los dos gobiernos, aunque actualmente aliados, enfrenten fricciones respecto al uso de esta base militar. Base aérea de Aviano, Italia. Las dos instalaciones militares estadounidenses más importantes en Italia se encuentran en el sur del país: el cuartel general de la Sexta Flota de Estados Unidos en Nápoles y la base aérea naval de Sigonella en Sicilia. Ambas son puntos estratégicos clave para las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente y el Océano Índico. No obstante, la base aérea de Aviano, ubicada en el norte de Italia, es el hogar de la 31st Fighter Wing de la Fuerza Aérea Estadounidense, una de las principales unidades de combate aéreo en Europa. Aviano es una de las pocas bases militares estadounidenses en el extranjero conocidas por almacenar armas nucleares en sistemas subterráneos, lo que la convierte en un punto estratégico y al mismo tiempo en un foco de controversia. Para que te quede más claro, durante el ataque a la embajada estadounidense en Benghazi, Libia en 2012, la base aérea de Aviano en Italia fue mencionada como una ubicación desde la cual se podría haber proporcionado apoyo. Aviano es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se utilizó para discutir la posibilidad de desplegar aviones para asistir durante el ataque, pero finalmente no se desplegaron. Aún así, su principal escándalo internacional no ha venido por este asunto, sino que ocurrió en 2003 cuando agentes de la CIA secuestraron en Milán al clérigo islámico egipcio Abu Omar, quien buscaba asilo en Italia. Este era sospechoso de actividades de terror debido a sus presuntos vínculos con grupos islamistas radicales. Luego de su captura fue trasladado y retenido en la base aérea de Aviano para posteriormente ser enviado a Egipto, donde fue encarcelado y torturado sin juicio justo. En 2013, 26 agentes de la CIA, incluido el jefe de la organización en Italia, Jeff W. Castelli, fueron condenados por el secuestro, pero Estados Unidos nunca extraditó a los responsables para que cumplieran sus sentencias. Base aérea de Groton, Reino Unido. Al ser el aliado históricamente más importante de Estados Unidos, no sorprende que Reino Unido también tenga una larga concentración de tropas y bases estadounidenses. Las más destacadas son las bases aéreas gemelas de Lakenheath y Mildenhall, esto en el sudeste de Inglaterra. Si bien, oficialmente, estas son bases de la Fuerza Aérea Real Británica, desde allí opera también la Fuerza Aérea Estadounidense. Es una base aérea conjunta, por así decirlo. A través de los años, estas dos instalaciones fueron muy importantes en las operaciones del Pentágono en Medio Oriente y particularmente en Libia, realizando múltiples ataques contra las fuerzas de Muammar el-Gaddafi. Sin embargo, no todas las bases estadounidenses en Reino Unido han sido ilustres. En el año 2019, la base aérea de Groton se ubicó en el centro de un caso policial internacional. En este caso, la controversia no se debió a una decisión unilateral del gobierno estadounidense o siquiera a algo militar. Todo ocurrió cuando una mujer estadounidense que trabajaba en la base y estaba casada con un agente de la CIA manejaba su auto cerca de la base por el lado incorrecto de la carretera, lo que provocó un accidente fatal en el que murió un joven británico de 19 años de edad. Tras el incidente, la mujer huyó a Estados Unidos y reclamó inmunidad diplomática, impidiendo que fuera juzgada en el Reino Unido, generando una importante tensión diplomática entre ambos países. Bases en la isla de Okinawa, Japón. Luego de Alemania, el segundo país con más presencia militar estadounidense es Japón, nuevamente un vestigio de la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese entonces, Japón ha sido un valioso aliado para Washington, especialmente en una zona conflictiva por la presencia cercana de China, Rusia y Corea del Norte. En total, Estados Unidos tiene alrededor de 50,000 hombres divididos en 85 bases militares en suelo japonés, incluyendo los cuarteles generales de su séptima flota en Yokosuka. Sin embargo, la concentración de fuerzas estadounidenses más grandes está en la pequeña isla de Okinawa, al sur de Japón. A pesar de que Okinawa representa solo el 0.6% del territorio japonés, alberga el 62% de las bases militares estadounidenses en el país, con aproximadamente 30,000 soldados estadounidenses desplegados allí. Okinawa está densamente poblada por residentes japoneses, pero el 25% de la isla está bajo control de las fuerzas estadounidenses. Esta convivencia ha generado numerosos conflictos, dado que la presencia militar extranjera ha limitado las oportunidades de desarrollo económico y la disponibilidad de tierras para la población local. Para empeorar las cosas, cientos de soldados estadounidenses han sido denunciados por crímenes, incluyendo robo, asalto e incluso asesinatos. Y como si todo esto fuera poco, también hay un problema ambiental, ya que en 2021 se descubrió que las actividades militares en la isla habían contaminado el suministro de agua de aproximadamente 450,000 residentes con sustancias químicas. Sin embargo, más allá de la enorme tensión entre la gente de Okinawa y las fuerzas estadounidenses, el gobierno japonés se ha mantenido al margen, entendiendo la importancia de la presencia militar de Estados Unidos en una región altamente conflictiva y rodeados por China y Corea del Norte. Camp Humphreys, Corea del Sur. De las alrededor de 750 bases estadounidenses fuera de sus fronteras, Camp Humphreys en Corea del Sur es la más grande. Este inmenso complejo, que costó cerca de $11,000 millones, alberga 35,000 estadounidenses entre soldados y sus familias. Prácticamente se trata de una ciudad estadounidense en medio de Corea del Sur, ya que cuenta con escuelas, un cine, un parque acuático e incluso un centro comercial con un patio con cadenas como Burger King, Popeyes y Starbucks. Si bien las tensiones entre los habitantes surcoreanos y las tropas estadounidenses no alcanzan el nivel de las que se viven en Okinawa, Japón, su presencia ha generado cierta controversia. Un caso que marcó un punto de inflexión fue en 2002, cuando un vehículo blindado del ejército estadounidense atropelló accidentalmente a 2 adolescentes surcoreanas. Aunque los responsables fueron procesados por la justicia militar estadounidense, resultaron absueltos, lo que desató protestas generalizadas a lo largo del país. Sin embargo, el gobierno surcoreano no ha tomado medidas fuertes al respecto, ya que saben lo importante que es la presencia militar estadounidense en la zona para disuadir la constante amenaza que representa Corea del Norte. Base aérea de Al Udeid, Qatar. Desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 y considerando los focos de conflicto en el sudeste asiático, Israel y Gaza, y en el este europeo, actualmente la presencia estadounidense en Medio Oriente ha disminuido drásticamente. Por supuesto, esto no significa que no haya tropas estadounidenses en Medio Oriente. Actualmente alrededor de 35,000 soldados están sirviendo en esta región. 11,000 solo en la base militar estadounidense más grande del Medio Oriente, la base aérea de Al Udeid en Qatar. Esta base fue construida en 1996 como parte de un acuerdo de defensa entre Qatar y Estados Unidos tras la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Desde 2001, luego del ataque del 11 de septiembre, Al Udeid se ha convertido en un importante centro logístico y de operaciones para las intervenciones estadounidenses en Afganistán, Irak y Siria. Si bien, a diferencia de las otras bases que hemos visto, no ha sido foco de controversias puntuales, la constante intervención militar estadounidense en Medio Oriente y ahora mismo en el conflicto entre Israel con Hamas y Hezbollah ha hecho que la existencia de esta instalación sea una polémica en sí misma, pues Qatar abiertamente apoya a Hamas. Incluso hay oficinas de Hamas en Qatar. Base de Al-Tanf, Siria. Debido a la guerra civil siria que lleva ya más de 13 años, Estados Unidos tiene varias bases militares en este país, especialmente situadas en el noreste de Siria. Esto bajo el territorio dominado por las fuerzas kurdas que apoya al gobierno estadounidense. Estas son usadas para transportar y almacenar armas y munición y para entrenar a estas fuerzas que se enfrentan directamente al EI y no tan directamente al gobierno sirio de Bashar al-Assad, que está respaldado por Rusia, China e Irán. Sin embargo, hay una base estadounidense en una zona aún más inhóspita y aislada, la base de Al-Tanf, establecida en 2015 en el sur de Siria, cerca de las fronteras con Irak y Jordania. A pesar de ser una instalación pequeña con solo 180 soldados, su importancia estratégica es enorme.
Al-Tanf está ubicada en la autopista M2, una de las principales rutas entre Irak y Siria, lo que le da a Estados Unidos un control clave sobre el corredor terrestre que Irán utiliza para enviar armas a Hezbollah, en Líbano. Washington ha establecido una zona de seguridad de 55 kilómetros alrededor de la base, lo que, junto con el apoyo de Jordania, bloquea este paso estratégico para Irán. Como era de esperarse, el gobierno sirio no está muy contento con esta situación, ya que considera que tanto la base como la zona de seguridad instaladas por Estados Unidos constituyen una ocupación ilegal. Rusia y China han respaldado esta postura diplomáticamente. Sin embargo, debido a la importancia táctica de Al-Tanf, el gobierno estadounidense ha mantenido firmemente su presencia en la zona. Base naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Guantánamo no solo es probablemente la base militar estadounidense en el extranjero más infame, sino que es también la primera base fuera de sus fronteras que estableció Estados Unidos. Esta fue creada en 1903 luego de la guerra entre Estados Unidos y España, que llevó a las fuerzas estadounidenses a ocupar momentáneamente Cuba. Durante esa ocupación, Washington introdujo una enmienda en la Constitución cubana que le permitió establecer bases navales en tierras arrendadas o compradas al gobierno cubano. El acuerdo que dio origen a la base naval de Guantánamo fue hecho sin una fecha de finalización, lo que significa que Estados Unidos mantiene el control de la base de forma indefinida. Esto se mantuvo así incluso tras la Revolución Cubana de 1959 liderada por Fidel Castro. Todo esto es motivo suficiente para que Guantánamo esté en nuestra lista, pero lo que realmente la convierte en un lugar tan polémico es lo que ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre. En aquel momento, el entonces presidente George W. Bush autorizó la detención indefinida de personas sospechosas de terror. Esto sin necesidad de juicio ni acceso a un abogado. Aprovechando la situación especial de Guantánamo, ubicado en un territorio arrendado y no directamente sujeto a las leyes estadounidenses, se estableció allí un centro de detención en 2002, donde se retuvieron a cientos de presuntos combatientes de Al-Qaeda y talibanes, capturados principalmente en Afganistán. El argumento del gobierno de Estados Unidos era que, al no estar en suelo propiamente estadounidense, los detenidos no tenían derecho a las protecciones legales habituales. A pesar de la enorme protesta y condena internacional, con el paso de los años, cerca de 780 prisioneros pasaron por las instalaciones, pero muy pocos enfrentaron cargos formales. De hecho, solo 16 han sido acusados de delitos, mientras que muchos siguen detenidos sin juicio. Además, se ha documentado el uso de torturas y técnicas de interrogatorio severas en algunos de los prisioneros, lo que ha generado críticas generalizadas. En la actualidad, aún permanecen unos 30 o 40 prisioneros en Guantánamo, entre ellos algunos de los principales responsables de los ataques del 11 de septiembre, como Khalid Sheikh Mohammed, quien se ha adjudicado ser el cerebro del atentado. Base militar Diego García. Diego García es una pequeña isla de 33 kilómetros cuadrados ubicada en el Océano Índico. Si bien puede parecer insignificante a simple vista, esta es una de las bases más importantes de Estados Unidos alrededor del mundo, dado que su ubicación geográfica la convierte en una pieza clave para el control estratégico de la región. Situada casi en el centro del océano, la base militar estadounidense permite el tránsito de sus aviones y barcos entre Medio Oriente y Asia. La base Diego García es un centro vital para los bombarderos estratégicos del Pentágono, albergando aviones como el B-52H Stratofortress, el B-1B Lancer y el sigiloso B-2 Spirit, todos capaces de llevar armamento nuclear. A lo largo de los años, los aviones de Diego García han sido clave en ataques militares en Irak y Afganistán. La base también cuenta con recursos suficientes para armar y desplegar rápidamente hasta 16,000 Marines en cualquier punto del Océano Índico sin depender de suministros externos. En total, 4,000 soldados estadounidenses habitan esta instalación. De la misma forma, su lejanía con los principales enemigos estadounidenses la hacen muy difícil de alcanzar o anular, siendo una de las armas más importantes de Estados Unidos en su lucha por la hegemonía mundial. Pero te estarás preguntando, ¿a quién pertenece la isla de Diego García? Bueno, esta forma parte del archipiélago de Chagos, que pertenece al territorio de Mauricio, un país que solía ser una colonia británica, pero se independizó en los años 60. Sin embargo, cuando aceptó firmar la independencia de Mauricio, Reino Unido separó el archipiélago de Chagos para mantenerlo bajo su poder y poder rentar la isla de Diego García a Estados Unidos, con el fin de que construyera la base militar debido a su importancia táctica. A cambio, Reino Unido recibió descuentos para la compra de armas nucleares. Y no, Diego García no tiene nada que ver con un latino, sino más bien con el explorador portugués del siglo XVI, Diego García de Moguer. Los habitantes originales de la isla fueron echados de sus hogares sin recibir nada a cambio y reubicados en Mauricio y las Seychelles, donde muchos aún viven en la pobreza y se les ha negado su regreso a su tierra natal durante décadas.
La organización humanitaria Human Rights Watch ha concluido que esta expulsión y el posterior tratamiento de estas personas constituyen crímenes contra la humanidad. Las controversias se agravan aún más dado que, aunque no está confirmado, es muy probable que Estados Unidos esté almacenando armas nucleares en Diego García, lo que violaría directamente el Tratado de Pelindaba, que establece a África como zona libre de armas nucleares. A lo largo de los años, Mauricio ha denunciado muchas veces la ocupación extranjera ilegal y ha pedido que se le devuelva el archipiélago de Chagos en su totalidad, incluyendo a la isla de Diego García. Incluso en 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Reino Unido había separado ilegalmente el archipiélago de Mauricio y pidió la devolución del territorio. Sin embargo, tanto el Reino Unido como Estados Unidos han ignorado estas demandas hasta ahora. El 3 de octubre de 2024, Reino Unido anunció la devolución inmediata del archipiélago de Chagos a Mauricio, con una excepción clave: la isla de Diego García. Esta fue excluida del acuerdo, lo que permite a Estados Unidos mantener su base militar allí durante los próximos 100 años. Base de vigilancia e inteligencia Pine Gap, Australia. Para cerrar, te tengo una base de la CIA y militar en Australia que muy pocos medios han mencionado, y me refiero a Pine Gap. Pine Gap es una base conjunta estadounidense-australiana de vigilancia de comunicaciones por satélite e inteligencia de señales y una estación terrestre australiana. En este lugar hay unos 1000 militares estadounidenses trabajando, entre ellos militares, civiles y agentes de la CIA y la NSA. En la Guerra Fría, Pine Gap tenía el propósito de vigilar el espacio aéreo para detectar posibles misiles nucleares soviéticos. Pero la CIA y la NSA se dieron cuenta de que esta base podía tener un propósito aún mayor, y mucho más cuando la Unión Soviética colapsó en 1991. El lugar y estructuras extrañas que se ven son antenas que pueden comunicarse con los satélites espía estadounidenses. Estos satélites espía le permiten a Estados Unidos poder interceptar casi todas las comunicaciones inalámbricas en África, Europa y Asia. De hecho, los programas que Edward Snowden mencionaba en 2013, llamados Echelion y X-Keyscore, eran operados desde Pine Gap. Estos podían colectar desde chats, llamadas telefónicas y correos ilegalmente. Pine Gap fue y sigue siendo esencial porque provee información en tiempo real sobre el campo de batalla, y especialmente a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Principalmente, esta base apoya a los drones Predator al ofrecer localizaciones y coordenadas precisas para ataques selectivos que durante la guerra de Afganistán resultaron en la muerte de aproximadamente 4000 talibanes y, lamentablemente también de cientos de civiles. Algunos dicen que Pine Gap también tiene que ver en varios ataques israelíes en Gaza en 2024, pero esto no ha sido confirmado del todo. Y te recuerdo que MyHeritage te ofrece una prueba completamente gratuita para probar todas las funciones que ves en pantalla durante 14 días. En serio, es increíble conocer a tus antepasados de esta manera. El link para acceder a MyHeritage gratis está justo en la descripción de este video. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice Unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.